Bueno, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Le damos la bienvenida a todas y todos los aquí presentes. Nos encontramos hoy en el preforo de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en el camino al Foro Mundial de los Derechos Humanos 2023. Los foros mundiales de derechos humanos constituyen espacios de debate público sobre los derechos humanos en el mundo, los principales avances y desafíos centrados en el respeto a la diversidad, la participación social, la reducción de las desigualdades y la promoción de la equidad y la inclusión social. Este preforo, al que le estamos dando inicio, es el cuarto que se realiza con el impulso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, los Ministerios de Ambiente y de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, con el apoyo del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO. Vamos a agradecer especialmente a Ernesto Bauer, director general y artístico del Centro Provincial de las Artes, Teatro Argentino, quien nos prestó este espacio para que podamos llevar a cabo este preforo, y también agradecemos a Florencia Saintut, en calidad de presidenta del Instituto Cultural. También muchas gracias, Florencia. Durante el día de hoy se debatirán 4 ejes temáticos. 1, políticas de memoria, verdad, justicia y garantía de no repetición, negacionismo y lawfare. El segundo, ambiente y desarrollo sostenible. El tercero, fuerzas de seguridad y derechos humanos, violencia institucional y seguridad democrática. Y el cuarto eje, políticas culturales y derechos humanos. Las conclusiones, propuestas y actividades seleccionadas en este encuentro concluirán en el tercer foro del próximo año. El preforo de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires es de suma importancia para la provincia y para la ciudad de La Plata. En esta línea agradecemos también a la concejala Ana Negrete del Consejo Deliberante de esta capital provincial, quien desde el bloque del Frente de Todos presentó una declaración de interés para la realización de este preforo. También agradecemos a los diputados José Malpeli, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y agradecemos también a Lucía Yáñez, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, quienes presentaron un proyecto de declaración de interés en conjunto en la legislatura provincial. También agradecemos el acompañamiento y la presencia de los distintos organismos, familiares, mesas de trabajo y asociaciones de derechos humanos que hoy están aquí presentes, y también a quienes nos acercaron su acompañamiento. Así, de esta manera, damos inicio a la apertura de este preforo y vamos a invitar a hacer uso de la palabra al subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Facundo Moreno. Hola, hola. Ahí está. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, buen día a todos y todas. Primero que nada, agradecerles a todos los compañeros, compañeras, asistentes, tanta gente querida que veo acá, luchadores y luchadores en materia de derechos humanos. Darle la bienvenida a este preforo. Agradecer también a los compañeros y compañeras del panel. Traer el saludo de nuestro gobernador, Axel Kicillof, a esta actividad. Y acá me acompañan 3 ministros y ministras del Gabinete Provincial, que da cuenta del apoyo que tienen, la transversalidad de las políticas públicas a partir de derechos humanos que ha asumido el gobierno provincial a partir del 10 de diciembre del 2019. También decir que no es casualidad que nuestro país sea el elegido para este tercer Foro Mundial en Derechos Humanos. Previamente se habían hecho en los países de Brasil y Marruecos, y eso tiene que ver justamente con un patrimonio que no es de un sector político, sino que es patrimonio de toda la sociedad argentina, que ha sabido ganarse un lugar en
en el escenario internacional de los derechos humanos. Ese lugar, claramente, como siempre decimos los compañeros y compañeras que venimos de los organismos, es gracias a la lucha inclaudicable de los organismos de derechos humanos, y quiero hacer una mención especial, un reconocimiento y un homenaje a quien para nosotros y nosotras, sobre todo en la Ciudad de La Plata, fue, es y será un faro en materia de derechos humanos, que es la compañera Eve Pastor de Bonafini. También anunciar que próximamente va a haber diferentes actividades de reconocimiento y homenaje en el ámbito de la provincia de Buenos Aires a esta compañera que cada vez resulta más imposible no pensarla físicamente en ámbitos justamente como este. Decía que ese presente es gracias a la lucha inclaudicable de los organismos de derechos humanos, y no me refiero solamente a Memoria Verde y Justicia, sino que también acá la veo presente a la compañera Raquel Huitis, madre de Mariano Huitis, luchadora incansable en materia de violencia institucional. Decía que era gracias a esa lucha incansable de los organismos, de este movimiento de derechos humanos, pero también gracias a una decisión política asumida en el año 2004, donde un expresidente que hoy no está físicamente con nosotros, pero sigue insoportablemente vivo, ese flaco desgarbado que vino desde el sur, que vino a proponernos un sueño, y a muchos y muchas de nosotros y nosotras nos cambió literalmente la vida. Así que haber logrado ese lugar de nuestro país en el escenario internacional hoy es patrimonio de toda la sociedad, que debemos defenderlo. Todos y todas sabemos el momento complejo que estamos atravesando, con algunos planteos de sectores marginales que quieren volver a reinstalar teorías ya perimidas, volver a traer discusiones alentadas por algunos sectores de los medios concentrados de comunicación y de un sector de la justicia que, en lugar de suspender las prisiones preventivas a aquellos y aquellas que apuntaron sus armas contra el pueblo argentino, justamente está dirigiendo todas estas armas en el marco del lawfare a quien hoy representa la mayor esperanza, la fuerza de la esperanza de la mayoría del pueblo argentino. Así que también en el marco del día de hoy, donde nuestra vicepresidenta está defendiéndose de una persecución inusitada en términos históricos, pero también sabemos que es una persecución que se está dando a los líderes populares de este sector de Latinoamérica, mandamos el apoyo, la solidaridad y la incondicionalidad acerca de su conducción a nuestra querida vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Porque generalmente cuando hablamos de derechos humanos debemos hacer el esfuerzo también de poder entender que no queda solamente superditado a lo que fueron las políticas Memoria, Verdad y Justicia, sino justamente a lo que provenimos de este proyecto político, a lo que para nosotros los y las peronistas sostenemos que son los derechos humanos, no pueden estar escindidos de los derechos sociales. Entonces, si queremos pensar un país donde la dignidad sea costumbre, donde todos y todas tengamos la posibilidad de acceder a todos los derechos, no podemos dejar de relacionar la posibilidad de avanzar en el año que viene, de poder, así como se construyó el nunca más a la última dictadura cívico-militar, como sociedad debemos trabajar incansablemente para construir el nunca más al neoliberalismo. Nunca más tiene que estar la posibilidad de que un proyecto político que atente contra las mayorías populares sea gobierno en nuestro país. Así que invitarlos a ese desafío, seguir trabajando incansablemente. Nuestro país, vuelvo a repetir, cuando uno tiene la posibilidad de hablar con compañeros y compañeras de países vecinos como Chile, Uruguay, Brasil, mismo España,
es una referencia en materia de derechos humanos, pero también tener claro que esa referencia es gracias a una construcción, a una lucha de los organismos de derechos humanos, de un proyecto político que apoyó incansablemente, y el desafío es seguir trabajando, consolidando para que de una vez en nuestro país ese sueño de aquellos y aquellas que hoy ya no están, pero que siguen insoportablemente vivos, sea definitivamente una realidad efectiva. Así que bienvenidos, bienvenidas. Hay una jornada de trabajo muy larga, pero de eso sabemos mucho lo que provenimos de la militancia de derechos humanos, y agradecerle muy especialmente la presencia de todos y todas. Gracias. Muchísimas gracias, Matías Facundo Moreno, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Y a continuación vamos a escuchar la palabra del secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos de la Nación, Agustín Di Tofino. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Bueno, muchas gracias a las autoridades de la provincia. La verdad que es buena la iniciativa de armar estos preforos. Desde el Consejo Federal estamos ayudando en la articulación para que las provincias puedan armar sus preforos. Ya hemos realizado diferentes ediciones en casi todas las regiones, así que muy auspicioso, y por lo significativo que tiene estar acá en La Plata. Bueno, con el Gitano, miren, nos conocemos desde el año 95, desde la fundación de la agrupación Hijos, y desde esa época venimos discutiendo mucho y peleándonos mucho, pero bueno, hace bastante tiempo... ¿Quién lo hubiera pensado? Hace bastante tiempo, lo veo a Felipe, a varios compañeros de la agrupación, y es cierto lo que decía recién, ¿no? La Plata, la verdad que es un baluarte en referencias de lucha por la memoria, por la verdad y la justicia. Acá está Estela, acá está Eve, las madres de La Plata, acá nació Cristina, y es una referencia muy importante, así que bueno, muy contentos de poder compartir y poder dar este puntapié inicial a este proceso que realmente viene comandando el Centro Internacional UNESCO. Ahí está Fernanda y todo el equipo, que es este desafío muy importante de armar el Foro Mundial en Argentina. Y no es casualidad, como decía el Gitano, que el Foro Mundial de Derechos Humanos sea en Argentina, porque realmente creo que ahí desembocan muchas diagonales de la historia que ponen en valor las políticas públicas de derechos humanos que ha tenido el país y el lugar que tiene Argentina a nivel internacional en poder desarrollar estas políticas de derechos humanos, a diferencia de otros países de la región, del resto del mundo, que han tenido dificultades, y uno a veces se pregunta el porqué de eso, y yo creo que es muy importante esta instancia para refrescar, para poner en articulación, junto con todas las diversas luchas que va a tener el Foro de Derechos Humanos, una agenda amplia. Siempre por ahí la derecha trata de jugar con esa mentira de que solamente nos preocupan los derechos humanos del pasado, ¿no? Y realmente Argentina logró dar un salto muy importante en su calidad institucional, democrática, removiendo los obstáculos de la justicia para poder tener los juicios de lesa humanidad, pero eso también fue como un punto de partida para también tener la autoridad moral, los fundamentos éticos para poder avanzar en resolver las injusticias del presente, ¿no? En una agenda mucho más amplia, que va más allá de la importancia que tiene Memoria, Verdad y Justicia, sino que también comprende los desafíos del presente, las violaciones a los derechos humanos del presente, como los casos que hay y que lo vemos cotidianamente en relación a la violencia institucional, la importancia del medio ambiente. Acá hay una ministra, se va a tratar ese tema. Nos parece que es una agenda muy amplia, que tiene que ver, sobre todas las cosas, con poder construir nosotros un empoderamiento ciudadano que referencie los derechos humanos como un lugar de fortaleza para poder construir futuro en un contexto donde está al acecho ahí el poder concentrado con grupos marginales, pero que siempre tratan de esmerilar todos los progresos que ha tenido Argentina, que ha tenido el pueblo, sobre todo en el proceso político que se inició de la mano de Néstor Kirchner y que se consolidó con Cristina, donde ha habido políticas de memoria, verdad y justicia, donde realmente el Estado, después de muchos años de indiferencia, se apropió de la lucha de los organismos de derechos humanos, se apropió políticamente en un sentido positivo, porque logró poner en la agenda pública, en la agenda del Estado,
todos esos reclamos y esas demandas que eran marginales, que siempre estaban por los bordes y que lograron así, con esa fuerza que le dio la articulación entre la política y la lucha social, poder llegar a esos objetivos de que después de muchos años tener justicia, tener memoria, tener verdad, en un proceso continuo, en un proceso que realmente nos involucra hasta el día de hoy y que ha tenido resultados muy importantes con juicios que se desarrollaron en todo el país y donde logramos sentar en el banquillo de los acusados a los genocidas y gracias a la decisión política de Néstor logramos transformar los campos de concentración en espacios de memoria, recuperar la documentación para que exista un Archivo Nacional de la Memoria. Lo veo a Mariano Duhalde, el esfuerzo del querido Eduardo Luis Duhalde, primer secretario de Derechos Humanos también, que fue un verdadero arquitecto de las políticas de derechos humanos que consolidó todo ese proceso. Y eso no fue casualidad, ¿no? Tiene que ver esa tensión positiva, esa tensión productiva que se da muchas veces entre la lucha social y lo político. Y nosotros hay que tener una referencia, por ejemplo, que siempre lo hablamos con Pablo, el Foro Mundial es una iniciativa que surge del Foro Social Mundial. Yo recuerdo el año 2004 fui al Foro Social Mundial de Porto Alegre, era mucho más pibe, imagínense, y realmente era una experiencia muy interesante porque uno podía ir a ese foro y encontrar diferentes experiencias de otros países, encontrar las experiencias de lo que pasaba en Brasil en aquel entonces. Fuimos a un campamento del Movimiento Sin Tierra, conocer la lucha del Movimiento Sin Tierra, hablar con Ovidio Dutra, un dirigente del PT que estaba ahí, pero a su vez también era un momento de mucha tensión política, porque el movimiento social, digamos, que yo participaba, tenía muchos cuestionamientos a la política. Nosotros veníamos de la crisis de 2001 y había todo un descreimiento, leíamos a Toni Negri, el contrapoder y diferentes cosas, y nosotros veníamos decreyendo mucho del Estado. Pero se da un proceso muy interesante que todas esas luchas sociales y esas demandas logran ser canalizadas y articuladas por diferentes movimientos en Latinoamérica que deciden asumir la lucha y la referencia de los intereses populares. Y me parece que ese proceso entre la lucha social y la posibilidad de articular todas esas definiciones y todas esas aspiraciones en un proyecto político que llegue al gobierno y que dispute con la derecha y que dispute con los sectores hegemónicos la conducción de un Estado, es fundamental. Entonces hoy no estoy en el 2004, que estábamos discutiendo sobre diferentes formas que no eran necesariamente pensar en una lucha política, sino que ha habido un proceso y una acumulación muy interesante en Latinoamérica que me parece que este Foro Mundial lo va a reflejar y tiene que ver con todos los logros y todos los avances, porque a pesar de que uno a veces ve tantas miradas negativas, yo siempre trato de encontrarle el punto de reconocer que el pueblo argentino, al reconocerse como sujeto de derecho, le ha ganado una batalla ideológica muy importante al neoliberalismo, porque nosotros, sobre todas las cosas, el neoliberalismo busca que nos resignemos y que nosotros no confiemos en la propia fuerza que tenemos para transformar la realidad. Y esa realidad la transformamos porque hubo una persona como Néstor que logró convertir y volver a realizar ese sueño de que la política sea una herramienta transformadora, como querían nuestros viejos, como querían los 30.000, logró reactualizar una narrativa nacional y popular dentro del peronismo y logró reagrupar a todas las luchas que estaban ahí, sin conducción. Y logramos avanzar en muchas cosas, logramos avanzar en la distribución de las riquezas, en la ampliación de derechos y en la inclusión social y en esa agenda amplia de derechos humanos, porque es imposible pensar en derechos humanos bajo un modelo neoliberal. Y eso quedó demostrado cuando el gobierno de Macri, cuando esos nefastos 4 años de Macri quiso impulsar, por ejemplo, lo que fue el 2x1 y la impunidad a los genocidas, quedó demostrado que los derechos humanos tienen un fuerte anclaje en la ciudadanía porque hicimos esas manifestaciones del pañuelazo y ellos no pudieron avanzar. Se trata de una lucha, se trata de una correlación de fuerza y este foro es un ámbito para propiciar y promover la participación política, la movilización, porque sin participación política y sin movilización
no hay cambio posible en nuestro país y en ningún lugar del mundo. Así que el foro es esa instancia para que articulemos toda la lucha, los que estamos circunstancialmente acá siendo funcionarios, pero somos militantes de toda la vida, y las diferentes experiencias que podamos nosotros escuchar, ideas, propuestas, porque ningún derecho humano se conquistó a lo largo de la historia de forma aleatoria. Todos los derechos humanos son productos de luchas históricas, de compañeros que dieron la vida por esos sueños, por esas utopías, y nosotros estamos acá realmente con el legado de ellos para poder seguir avanzando en construir una patria mejor. Así que muchas gracias a todos y a todas por la participación y a seguir construyendo más foros. Muchísimas gracias, Agustín Ditofino, secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos de la Nación. Y a continuación toma la palabra la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Saintut. Gracias. Bueno, buen día a todos y a todas. Por supuesto, sumarnos a todos los agradecimientos y a lo que acaban de decir los compañeros, ¿no? A nuestro subsecretario de Derechos Humanos, Agustina, cada una. Es maravillosa ese enlace con el cual comenzamos, ¿no? Hablando de, o en este aplauso de celebración, de despedida, de agradecimiento a Eve, la que dijo que había sido parida por los hijos, la que parió los hijos, la que dijo que uno de sus días más felices fue cuando Néstor dijo que era hijo de las madres, ¿no? Cuánta creación, cuánta vida en esos enunciados. Bueno, cultura para nosotros es para celebrar que cultura esté en esta mesa y que esté en la mesa de la tarde. Nosotros, desde que nuestro gobernador creó el Instituto Cultural de la provincia, en el mismo momento creamos el área de cultura, que tendremos que ver luego cómo, ahí la veo a Ana Mercader, que está a cargo, como un área que es transversal a todas las políticas culturales, como es a todas las políticas de la provincia de Buenos Aires. Porque nosotros partimos de la idea de que la cultura es un derecho, el derecho que tiene un pueblo a gozar de la cultura, a producir cultura, a acceder a la cultura. Y esto que dicho así parece una obviedad, bueno, no siempre es así. Para muchos otros la cultura es un bien artístico que se compra y que se vende en el mercado. El que no pueda hacerlo queda fuera y el que puede podrá comprarlo y punto. Desde este lugar es que entonces, y lo voy a decir lo más breve que pueda, y voy a ser breve porque sé que somos muchos, pero desde este lugar la relación entre cultura y derechos humanos es una relación es una relación, casi diría, una relación sin la cual sería impensada tanto la cultura como los derechos humanos. Los derechos humanos aparecen nombrando, si la cultura es un derecho y la cultura no es solamente una dimensión artística, si la cultura tiene que ver con los modos de nombrar el mundo que tenemos los varones, las mujeres, las disidencias, digamos, que tenemos les humanos, entonces el nombrar de los derechos humanos es un asunto cultural. Es decir, los derechos humanos nombran aquellas violencias contra la vida y contra la dignidad que no habían sido nombradas, por lo tanto no existían como derechos humanos. Por supuesto que ahí esto, digo, no lo voy a explicar acá, ¿no? Pero que sabemos que tiene que ver con un contexto histórico particular, que tiene que ver con determinados procesos, que tiene que ver con una enunciación claramente eurocéntrica, en un principio anclado también en tradiciones eurocéntricas, y que trae algunos o muchísimos problemas, entre ellos, ¿no? Después de la Segunda Guerra, esta pregunta, y pregunta que todavía sigue siendo una pregunta que yo creo que es importante seguir caminando, y caminando todas sus tensiones, que es entonces, bueno, pero ¿quiénes son los humanos? ¿Quiénes quedan afuera de esa definición de lo humano? Pregunta que incluso en nuestros sures sigue siendo una pregunta convocante, una pregunta
pregunta diaria, ¿quiénes quedan afuera de esa enunciación de los derechos humanos, ¿no? ¿Quiénes son los humanos? ¿Quiénes entonces no son considerados humanos? ¿Qué vidas no son ni siquiera lloradas porque no son consideradas unas vidas? ¿Qué son considerados qué son esos derechos? ¿Qué alcances tienen, ¿no? ¿Tienen alcances solamente jurídicos? ¿Tienen alcances en la lucha pública, en la lucha popular? ¿Hasta dónde llegan esos derechos? Los derechos, ¿qué pasa con los derechos de lo viviente? Que eso es una pregunta más reciente, ¿no? De los derechos del mundo viviente, de todo aquello que vive, que no es humano. Entonces, bueno, tenemos una ministra de Ambiente acá que seguramente hablará de ello, de estos otros derechos que no habían sido contemplados. Bueno, la enunciación sobre esas violencias, la denuncia de esas violencias y sobre todo el compromiso de erradicarlas a partir de la idea de los derechos humanos, esa enunciación trajo preguntas y sigue trayendo preguntas y tensiones. Es una enunciación, creemos muchos de nosotros, que no puede ser sin lucha. O sea, cuando hablamos de derechos humanos, estamos permanentemente sometiéndolo a las tensiones históricas, a las luchas históricas, y estamos anunciando, por lo tanto, que es cultural, es decir, que ha sido construida y que puede ser construida de otra manera, ¿no? Tiene que ver con un asunto de cultura y con un asunto de poder. Y ahí la segunda cuestión, voy a decir tres, muy brevemente. La segunda cuestión, que tiene que ver también con cultura, es que también nosotros sabemos que cuando hablamos de cultura hay una cultura para violar los derechos humanos. No todo lo que es cultura, ¿no? Hay una cultura, los derechos humanos también se violan desde una cultura. Digamos, el colonialismo es en sí mismo un proyecto también cultural. No hay colonialismo, no hay exterminio del otro sin cultura que permita la afirmación de que hay unos que pueden ser exterminables. El patriarcado tiene una dimensión fundamentalmente cultural, es una estructura de poder, una estructura cultural, a partir de la cual ciertas vidas son vidas subhumanas, por lo tanto su dignidad puede ser violada. El racismo, digamos, no hay posibilidad de entender el racismo si no se lo entiende desde una perspectiva cultural, entendiendo este amasijo entre cultura y poder que no nos vamos a extender, digamos, no lo estoy pensando en una perspectiva culturalista, sino en la cultura de una perspectiva histórica, pero no hay patriarcado, no hay racismo sin cultura. La idea misma del extranjero, digo, podría estar toda la mañana, ¿no? Esta idea del extranjero como la amenaza, que viene por fuera a quitarme lo que yo tengo, que es peligroso, que entonces tengo que no solamente enfrentar, sino exterminar. La doctrina de seguridad nacional, digo, por ir a lugares, no son posibles de ser pensadas sin una dimensión cultural, ¿no? Sin la construcción de unos sentidos que son construidos y que sin embargo se viven como naturales, ¿no? Que son desconocidos en su construcción, pero que son reconocidos en su efectividad. Ahora también, para pensar, para luchar contra esas violaciones a los derechos humanos, necesitamos de la construcción de una otra cultura, ¿no? Necesitamos también de una dimensión cultural. La construcción de la posibilidad de la comunidad, donde el otro, la otra, el otro cuente, donde el otro, la otra no sea el lobo sino el hermano, también necesita de una cultura de la comunidad, de una cultura de la solidaridad, una cultura que por lo tanto necesita ser construida. Fíjense esta idea, la cultura no es mágica, digamos, no sale de la nada, sino que necesita ser construida históricamente. Entonces, para tener comunidad organizada, para tener solidaridad, para vivir con el otro como hermano, como compañero, como vecino y no como extranjero que me amenaza, necesito la posibilidad de la construcción cultural. Y por supuesto, para la política se necesita la cultura, ¿no? O sea, para esta extravagante y maravillosa idea de la política, que es que la realidad puede ser transformada en pos del bien común, que puede ser que el mañana puede ser mejor que lo que tenemos ahora, necesitamos de una construcción también cultural. Es ahí donde la asociación entre cultura y derechos humanos se hace incluso mucho más. Algunos dicen que la cultura es el hilo invisible de todas las cosas, como no lo va a ser también de los derechos humanos. Y finalmente quiero decir también de manera muy breve
que si nosotros partimos de entender que la cultura no es solamente la dimensión artística, aunque por supuesto la contempla, y partimos de entender que la cultura es un derecho, y partimos de entender, bueno, y una cuestión que quiero decir, que me olvidé de decir, pero que me parece, porque lo decía recién Agustín y me parece importante señalarlo, uno de los lugares centrales culturales de violación de los derechos humanos es la dimensión cultural del neoliberalismo. O sea, claramente, es si el patriarcado, si el racismo, si el colonialismo, si tienen su dimensión cultural, el neoliberalismo también la tiene y atenta básicamente contra la idea del lazo comunitario, ¿no? Y atenta básicamente contra la idea de derecho y de derecho humano, ¿no? Fíjense estas enunciaciones, ¿no? De ¿qué es esto? De donde hay una necesidad, hay un derecho, ¿no? Esta idea de donde hay una necesidad, en todo caso puede haber un negocio, puede haber una oportunidad de mercado, puede haber, pero no hay un derecho. Entonces le decía, si la política cultural parte de entender a la cultura como un derecho, parte de entender que no es solamente su dimensión artística, parte de entender que los pueblos construimos cultura, entonces la política cultural tiene que hacerse cargo de cobijar esas construcciones populares, históricas de la cultura, pero además y fundamentalmente sentar a esa mesa a aquellos que históricamente han sido silenciados, cuyas vidas han sido violadas, cuyas vidas han dejado de ser lloradas, cuyas vidas ni siquiera han sido contempladas como vidas. Sentar en la mesa de la voz común, sentar en la mesa de la cultura común, sentar en la mesa del diseño de la vida digna para todos. Y quiero cerrar leyendo un pedacito, ¿no? 5 líneas de aquello que Rodolfo Walsh escribe, firmando como que escribe firmando todavía como un periodista, ¿no? Como un periodista que cree en la verdad, que cree en la posibilidad de que una investigación periodística puede transformar algo que va a ir dándose cuenta que necesita ser involucrada al río profundo de la militancia política, aunque termina firmando como un escritor uno de sus últimos trabajos, que es la denuncia de los crímenes de la Junta, ¿no? Y Rodolfo Walsh escribe, ¿no? En esta, cuando a través del periodismo denuncia las violaciones a los derechos humanos que hace otra dictadura y empieza a darse cuenta que eso no es escuchado, que eso no está teniendo una escucha, dice: para los diarios, para la policía, para los jueces, esta gente no tiene historia, ¿no? No tiene historia, no tiene cultura, tiene prontuario. No los conocen los escritores ni los poetas. La justicia y el honor que se les debe no caben en estas líneas. Algún día, sin embargo, resplandecerá la hermosura de sus hechos y la de tantos otros, ignorados, perseguidos y rebeldes hasta el fin. Que resplandezcan esas vidas, la hermosura de esas vidas tiene que formar parte indiscutiblemente de la agenda de los derechos humanos de la provincia y particularmente de la agenda de los derechos humanos en cultura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Florencia Saintud, presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires. Y ahora vamos a escuchar la palabra de la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias, compañeros, compañeras, por compartir este panel. Gracias, Gitano y ministro Julio, querido, por trabajar tanto en esto. Creo que, Gitano, me contaste esto hace meses y obvio, inmediatamente nos pusimos a trabajar en eso con todo el equipo que, bueno, está hoy acá presente también del Ministerio de Ambiente. Y claro, y nos pasó, a partir de la definición de nuestro gobernador de crear este ministerio, nos pasó que se fueron dando distintos foros internacionales, por ejemplo, se dio el de la CEPAL también de mujeres, y otros foros más, y aparecía el tema, ¿no? Ambiente y desarrollo. Claro, y para nosotros implicaba un desafío poder relacionar el porqué del tema ambiente en estos ámbitos
que aparte tienen tanta historia, ¿no? Y que son tan fuertes, tan importantes para nuestro país. No podemos pensar, y por eso también se creó el ministerio, que el tema ambiental es solamente un tema de agenda global que están imponiendo, porque es verdad que está sucediendo, se está imponiendo desde el norte global, que aborda todas las agendas, que se junta el G20 y hablan del tema ambiental, que se junta el G7 y hablan del tema ambiental, que resulta ahora que la COP pasó a ser un evento importantísimo y esta es la 27, hace 27 años que se viene haciendo todos los años y la recordamos hace un par de años y nada más, digamos. Esa imposición que se está dando en la agenda global, en la discusión geopolítica del tema ambiental, pero que no deja de ser una propuesta más bien desde una perspectiva quizás conservacionista. De hecho, nosotros trabajamos mucho acá para... y creo que es un trabajo cultural que hacemos, Flor, no hablar más de medio ambiente, ¿no? De solamente una parte, sino hablar del ambiente de una perspectiva holística, de una perspectiva integral, de una perspectiva que aborda, por supuesto, y porque está en nuestra Constitución, a la perspectiva ambiental desde una mirada de derechos humanos. Entonces, claro, nosotros en esa discusión geopolítica nos metemos con el ministerio por definición de nuestro gobernador y damos una discusión desde lo local, desde nuestra provincia, desde nuestro país, desde nuestra región, desde el sur global. Y nosotros planteamos que el ambientalismo, la perspectiva ambiental, la discusión que se está dando respecto al tema ambiental, tiene que ser abordada desde una perspectiva de ambientalismo popular. Ese es nuestro paradigma, esa es nuestra filosofía desde la cual encaramos todos los procesos y que entendemos que entonces en estos foros, en estos encuentros, encaja perfectamente. ¿Por qué? Porque primero, digamos, entendemos los que estamos acá, tenemos responsabilidades circunstanciales, lo dijo muy bien recién Agustín, pero tenemos una responsabilidad que asumimos todos los días de nuestra vida, estemos acá sentados o no, que es la de ser militantes políticos, ¿no? Y lo asumimos porque creemos, como decía Flor, la política como herramienta de transformación. Por supuesto, sabemos que eso es una bandera. ¿Cómo hacemos carne esa bandera? Con políticas públicas. Con políticas públicas que le transformen la vida a la gente. Entonces, desde la perspectiva del ambientalismo popular, lo que nosotros planteamos para poder generar esas políticas públicas, porque entendemos que hay que hacer bien ese proceso, es primero cuál es la problemática. Para poder llevar adelante una buena política pública hay que identificar la problemática con su diagnóstico. Bueno, para nosotros del ambientalismo popular, el principal problema ambiental es la desigualdad y es la pobreza. Atrás de esa gran problemática van todos los trabajos que podamos hacer en sentido de achicar esa brecha de desigualdad. No solamente en nuestro país, también ese problema es estructural y también ese problema damos la discusión en los foros internacionales. No es lo mismo lo que plantean desde el norte global que lo que nosotros sentimos y que nosotros padecemos respecto de la crisis climática desde nuestro sur global. Nosotros no podemos hablar de ambientalismo escindido de los procesos económicos, escindido de los procesos culturales, escindido de los procesos políticos. Nosotros no podemos hablar de ambientalismo o de crisis climática sin hablar de explotación, sin hablar de desigualdad y sin hablar de, entonces, la necesidad de políticas de redistribución de la riqueza. Y esas políticas de redistribución de la riqueza, a lo largo de la historia de nuestro país, se dieron solamente cuando gobernaron los gobiernos populares. Los únicos gobiernos que atendieron esas políticas de redistribución, que son políticas de derechos humanos, sin duda nadie de acá puede negar que las políticas de la dignidad de las personas, y lo digo en primera persona porque si a mí algo me devolvió Néstor Kirchner fue la dignidad. Yo soy de un barrio popular de Lomas de Zamora. A mi abuelo se la dio Perón, a mí me la devolvió Néstor. Así decimos siempre y así vivimos. Y esas políticas públicas que trabajan por la dignidad de los pueblos, que se dieron solamente en los gobiernos de Perón y luego de Néstor y Cristina,
son políticas que abordan los problemas ambientales que tenemos que abordar como derechos fundamentales de las personas y de sus entornos, sin perder de vista, por supuesto, a las personas, más allá de los entornos. La persona con el entorno, no solamente el entorno. No tenemos una perspectiva conservacionista solamente desde el Ministerio de Ambiente. Nosotros pensamos las políticas ambientales con la gente adentro, sin duda. Entonces, en ese andar, ¿no?, de los distintos gobiernos, cuando nosotros pensamos cuáles son las políticas más importantes para erradicar ese primer problema, que es la brecha de desigualdad tan grande en la que vivimos y la pobreza, surgen los principales problemas cotidianos del ambientalismo popular, que es, por ejemplo, los pibes que viven con plomo en sangre porque tienen que estar sus familias trabajando en torno a lugares donde, bueno, inmersos en la marginalidad. Los pueblos fumigados, los pueblos fumigados, los que crecen fumigados, los pibes y pibas que no acceden a una alimentación sana, segura y soberana, que no se nutren. Bueno, esos 3 casos, por ejemplo, son situaciones que estamos abordando desde el Ministerio, junto con el Ministerio de Salud, que si no se aborda específicamente, a primera vista no se identifica el problema tiene que ir a hacerse un análisis, tiene que tratarse, y los problemas, además de que luego sean físicos, son cognitivos. Y si nosotros tenemos pibes y pibas que viven en los barrios populares con problemas cognitivos producto de esta crisis ambiental que por supuesto afecta más a quienes, y profundiza la inequidad y afecta más a quienes viven en mayor situación de vulnerabilidad, el problema es de terminalidad educativa, el problema es social, el problema es cultural, el problema es después problemas que nuestros compañeros, nuestro ministro aborda cuando trabaja con el servicio penitenciario y con los vecinos nuestros, de nuestros barrios, porque por supuesto que no es policlasista las personas que habitan las cárceles, ¿no? Digamos, ahí hay una profunda y clara situación sí. Somos los de los pueblos, somos los de los barrios, son estos pibes, ¿no? Estos pibes que viven en los contextos de marginalidad, los que habitan esas cárceles y a los que les devuelve la dignidad las políticas públicas como las que lleva adelante nuestro ministro Julio Alac. Entonces, digo, no quiero que charlemos hoy durante todo el día del ambientalismo como eso alejado, o de ese medio ambiente, o de la ecología, y que nos cueste ver, bueno, y que a veces hasta pensemos, bueno, capaz que también tenemos que pensar en los derechos de las personas de los seres no humanos. No, digamos, tenemos que pensar en las personas, tenemos que pensar en nuestros pibes, tenemos que pensar en las mujeres, y digo mujeres a propósito porque 7 de cada 10 personas pobres en nuestro país son mujeres que no acceden al hábitat digno, que no acceden al agua, que no pueden acceder a los servicios básicos, que viven en nuestros conurbanos, no están viviendo a miles y millones de kilómetros, están acá. Son nuestros vecinos, son nuestras vecinas, son de donde nosotros y nosotras salimos, son de donde salen los gobiernos populares, son de donde salen las militancias populares. Entonces, nuestro principal abordaje es con esas comunidades. Insisto, hoy la crisis climática profundiza las desigualdades en las que ya vivimos y profundiza las inequidades. Entonces, tenemos que darnos esta discusión para entender, primero, que los derechos ambientales son derechos humanos, los derechos a vivir el buen vivir, a construir el buen vivir, a ser dignos en nuestro andar cotidiano, independientemente del lugar donde hayamos tenido que nacer. Y yo creo que es nuestro país, y con esto cierro, un bastión fundamental para dar estas discusiones. Hace poco me tocó, bueno, antes de ser ministra, tuve el privilegio de ser diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, 2 años, con el presidente de nuestro bloque, Máximo Kirchner. Entonces se llevó adelante un tratamiento inédito, y aún en pandemia, de leyes ambientales. No se había dado en contexto de tiempo tan corto, 2 años que fueron, tantas leyes ambientales aprobadas. Una de ellas
fue la ley que permitió que nos sumáramos al Acuerdo de Escazú, que fue votado por unanimidad en las dos cámaras. El Acuerdo de Escazú es un acuerdo regional de América Latina y el Caribe que tiene como unos parámetros fundamentales, unas líneas fundamentales, que es, por ejemplo, la del acceso a los derechos humanos de los militantes ambientales. América Latina tiene el triste récord de asesinatos y homicidios a militantes ambientales, a protectores de la casa común, a protectores y protectoras de la tierra. Cuando en ese proceso se dio que Argentina se sumara, fuimos el país número 10, que nos sumamos al Acuerdo de Escazú, fue una alegría para todos los militantes y las militancias ambientales de toda la región, por lo que significaba que Argentina, con la historia, el recorrido, la impronta que tiene respecto de los derechos humanos, se sumara a ese acuerdo. Entonces sentó un precedente. A partir de nuestra incorporación, luego después se sumó México, se sumó Chile, se sumó Colombia. Coincide también con los gobiernos que asumieron luego, ¿no? En Colombia, en Chile también y por supuesto en Bolivia. Pero se dio, y Argentina dio ese empujón inicial, producto del trabajo de todos y todas ustedes, producto de esa historia, de ese recorrido. Y nosotros lo proponemos discutir desde esta perspectiva socioambiental, porque yo entiendo que, aparte, si alguien nos mostraba cuán importante era la dignidad para recordar a nuestros 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, esa era Eve, ¿no? Que en su militancia hasta el último día, además de todo el tiempo insistir con la memoria, la verdad y la justicia, decía, esa memoria, esa verdad y esa justicia se tiene que construir con la dignidad de los pueblos, ¿no? Con los hombres y mujeres trabajando, con hombres y mujeres con casas dignas, con hábitats dignos, con niños y niñas que accedan a la alimentación, con niños y niñas que accedan a la terminalidad educativa, con personas que puedan realizarse felices en un país justo, libre y soberano. Así que nos toca la misión de seguir con el legado de Eve, el legado de sus hijos, que son los 30.000 y que también somos muchos de todos nosotros que creemos en esas banderas, que damos la vida por esas banderas y por ese país y por esa patria que sabemos que en algún momento va a llegar esa victoria definitiva y que sabemos que cuanto más gobiernos populares estén a cargo de esas políticas públicas, seguramente ese camino va a ser más accesible para todos y todas. Gracias a ustedes, compañeros, por llevar esto adelante y a ustedes por esa trayectoria de militancia y tanto esfuerzo que dejan todos los días de su vida. Gracias, Julia. Muchísimas gracias, Daniela Vilar, ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Y a continuación habla el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alac. Bueno, buenos días a todas y a todos. Recién venía para acá hablando con el gobernador, con Axel, y me decía que les transmita un saludo grande a todos ustedes, a los que asisten a este encuentro, y en especial a este gran subsecretario de Derechos Humanos que tiene la provincia de Buenos Aires, que se llama Matías Moreno, que es hijo de un compañero asesinado en la dictadura y que trabaja incansablemente por la causa de los derechos humanos. Agradecer a todos los presentes, agradecerle a Florencia, que no solamente no cede este lugar, sino que participa activamente de este encuentro. Gracias, Florencia. Agradecer a todos los que están participando de este encuentro, a Agustín, que representa al Consejo Federal de Derechos Humanos, que lo hemos visto crecer y nos enorgullece verlo ya conduciendo espacios muy importantes. A Horacito Pietragala, que no está, pero está, y al cual queremos tanto. Bueno, a Daniela, que le faltan días para ser mamá, y sin embargo vino acá a acompañarnos y nos dio una excelente visión de ambiente y derechos humanos. A Fernanda también, que ha promovido este encuentro, al compañero que está junto a Fernanda, a Pablo, que ha trabajado tanto, y en especial no voy a nombrar a todos, pero no puedo dejar de omitir al hijo de ese
yo diría casi un prócer de los derechos humanos en la Argentina, que es Eduardo Luis Duhalde, a Mariano Duhalde, que está acá con nosotros, a Victoria, a quien es una especie de hijo adoptivo de Eduardo Luis, que lo ha seguido una vida y nos sigue alumbrando diariamente con su pensamiento desde la Universidad de Lanús, que es Luisito Alén. Gracias, Luisito, por estar. A este enorme juez que tuvo la valentía de condenar a Echecolás y que fue, lógicamente, perseguido por el poder económico para que deje su función, que lo tenemos acá con nosotros. Te agradezco, Carlitos Rosanqui, que estás acá y vas a exponer como uno más. Celebro las palabras de todos, de Matías, de Agustín, de Florencia, de Daniela. Estamos acá por muchos motivos. Estamos acá, en primer lugar, como decía el recordado Julio Cortázar, para negar el olvido. Estamos acá, como decía nuestro maestro, siempre, cuando era el secretario de Derechos Humanos de Cristina y de Néstor, para construir la memoria, para negar el olvido, para exigir algo incumplido, que es justicia. Estamos acá para exigir justicia porque pese a que nuestro gobierno con Néstor y Cristina avanzó enormemente en el proceso de memoria, verdad y justicia, el aparato judicial no condenó a todos los que debía condenar y especialmente no ha condenado a los civiles que fueron socios de los militares en la dictadura militar. Por lo tanto, la lucha continúa y la exigencia de justicia debe ser una exigencia diaria de la militancia de derechos humanos y del pueblo argentino. Estamos aquí también para agradecer a Fernanda y a quienes organizan el encuentro del año próximo, este foro que todos los militantes de derechos humanos tenemos la responsabilidad de inundarlo de militancia y que se va a dar en un año muy significativo. Son los 40 años de rescate del sistema democrático que no los regaló nadie, sistema democrático no fue un regalo de nadie, fue una exigencia de una lucha social tremendamente larga y prolongada para que haya democracia en Argentina y que nos costó, entre otras cosas, 30.000 muertos y desaparecidos. Ellos fueron los que ofrendaron su vida por el retorno democrático en la Argentina, ellos lucharon para que tengamos democracia. Se cumplen 40 años el año que viene y el foro me parece que tiene una fecha sumamente oportuna para honrar la memoria de ellos. Pero además se cumplen 20 años de un hecho que tampoco nos lo regaló nadie. Fue producto, como todos los logros sociales, son producto de las luchas sociales. Los derechos individuales, la conquista de los derechos individuales, también fueron producto de las luchas sociales. Y la conquista de los derechos sociales fueron producto de la lucha de los derechos sociales. Nadie regala derechos al pueblo. No hay ningún benefactor, no hay ningún monarca, no hay ningún rey que le regale derechos al pueblo. Los derechos del pueblo hay que lucharlo y conquistarlo. Y el año que viene se cumplen 20 años que gracias al liderazgo de un enorme presidente que tuvo la Argentina, que siempre lo recordamos, que fue Néstor Kirchner, 20 años de duración de las leyes de obediencia y de vida y punto final. Es algo que tenemos que sentir orgullosos que lo logramos. Tenemos que apoyarnos en los logros también, para seguir luchando. Y yo también celebro que sea en esta ciudad este preforo, porque hubo muchas ciudades castigadas en Argentina, pero sin duda La Plata fue una de las más castigadas. Si uno camina a las calles de esta ciudad, es difícil que no encuentre una manzana de esta ciudad donde no haya una familia con un hijo, un padre, un hermano desaparecido. Si uno camina en soledad estas calles y va mirando las casas, seguro que encuentra en cada manzana una casa de una familia que sufrió una desaparición. O la familia entera, como los Bettini, por ejemplo, prácticamente. Y en esta ciudad pasaron también, además de miles de desaparecidos, hechos tremendos. Y acá yo quiero destacar la presencia de una de las hermanas, y puede haber otros familiares, de los chicos que murieron en manos de la dictadura y de los gobiernos populares no precisamente progresistas en momentos dramáticos del país, siendo muy chiquititos, muy jóvenes, 15, 16 años, que fue en la noche de los lápices. Acá está Norita Ungaro, te agradezco, Nora, que estés. Que se lo llevaron de acá cerquita, a pocas cuadras de acá. Y también todo tiene que ver con todo, ¿no?
La represión fue tan salvaje que de esta ciudad también emergieron notables líderes en la lucha por los derechos humanos, que ya los nombramos, pero no podemos dejar de decirlo. De aquí surgió Evedo Bonafini, de aquí surgió Estela Carlotto. Acá estuvieron presos en la Unidad 9 un montón de compañeras y compañeros en la Unidad 9 de La Plata, que fueron detenidos sin sentencia, por supuesto, en la Unidad 9 de esta ciudad. Esta es una ciudad que tiene una herida abierta por la represión y que la tenemos que transformar esa herida en esperanza de que construyamos un país igualitario. Y dicho esto, me parece que es importante también, siguiendo con el análisis de Matías, de Florencia, también de Agustín y de Daniela, que magistralmente vinculó tanto Florencia como ella la cuestión cultural y ambiental con los derechos humanos, que también incorporemos siempre, y hoy lo vamos a ver cuando veamos lawfare y negacionismo, ¿dónde está la contracara de nosotros? Porque está claro que nosotros estamos luchando por los derechos humanos. ¿Y quiénes los niegan? ¿Los niegan los dirigentes políticos solamente o son dirigentes políticos que están subordinados a un poder mayor, como es el poder económico, el poder financiero internacional? Y creo que también tenemos que avanzar sobre eso. Los procesos de dominación se extienden a todo el mundo desde el poder económico y financiero. Nos visualizan como un territorio en América del Sur, donde termina América del Sur, lejano de los centros imperiales de poder, pero un lugar de abastecedor de materias primas. Y no les importa si en este rol de abastecedor de materias primas, en una política extractiva de ellos a precios baratos, en este país hay desigualdad, en este país hay pobreza, en este país no hay inclusión. No les importa ni les va a importar nunca. Nos ven como un lugar de provisión de materias primas. Así nos vieron desde 1810, durante todo el siglo XIX, durante todo el siglo XX, y van a querer tenerlo a este país en esa posición en el siglo XXI. ¿Cómo cortar ese instrumento de dominación? Porque la manera de reprimirlo fueron múltiples y se suceden naturalmente, siguen sucediendo. O ese tiro que le quisieron disparar a Cristina en la cabeza no es el mismo tiro que mató a Dorrego, no es el mismo tiro que mató a Facundo Quiroga, no es el mismo tiro que mató a miles de grandes, no los voy a nombrar a todos, líderes federales que se negaban a aceptar que esto sea una colonia inglesa. No es el mismo tiro que mató a 30.000 desaparecidos, el tiro que le dispararon a Cristina o a los chicos de la noche de los lápices, es el mismo tiro. La condena judicial que pretenden imponerle a Cristina no es la misma persecución que tuvo San Martín cuando lo quisieron obligar a luchar contra los líderes federales y terminó muriendo en soledad en un pueblito de pescadores en Francia. No es la misma persecución que sufrió Rosas, que terminó también solo en un pueblito ignoto en el sur de Inglaterra. La persecución a Cristina no es la misma que sufrió Hipólito Yrigoyen cuando lo detuvieron y lo llevaron a la isla Martín García, o la detención a Juan Perón y su exilio de 18 años, cuando nos negaban a mí en la escuela decir el nombre de Perón porque era mala palabra, y si uno decía Perón, la directora lo reprendía. No es la misma persecución que han tenido sobre la memoria de Néstor Kirchner. Por lo tanto, estamos enfrentando a un enemigo poderoso, un enemigo que maneja la economía del sector financiero mundial. Pero todos, además de luchar por la vigencia plena de los derechos humanos, tenemos que saber que la organización es indispensable, que el esclarecimiento de los cuadros políticos. Yo celebro esta asistencia llena de jóvenes. ¿Por qué la celebro además? Porque es indispensable la participación juvenil, porque lamentablemente por una cuestión biológica se nos están yendo los líderes. Falleció Néstor, falleció Eduardo Luis Duhalde. Se nos están yendo las abuelas, se nos están yendo las madres, falleció Eve. Por lo tanto, es indispensable que otros levanten esa bandera. Y estamos felices que hayan sido los hijos, pero también estamos felices que miles de jóvenes, acá se ven un montón, tomen esa bandera bien alto, sabiendo de que la vigencia de los derechos humanos tiene que ver con salir de la situación de dominación, sabiendo además que con los derechos individuales de 1853 no alcanza, porque nosotros no vamos a tolerar vivir en un país
donde haya supuestos derechos individuales y veamos gente que está tirada en la calle y muerta de hambre, o revolviendo tachos de basura para comer. Y la única que tenemos es luchar por la plena vigencia de los derechos sociales que requieren la intervención del Estado en la economía. Sin intervención del Estado en la economía no hay derechos sociales. Sin intervención del Estado en la economía no hay vigencia de los derechos humanos. Por lo tanto, propuesta electoral que condene la participación del Estado en la economía es una propuesta electoral y política que niega los derechos humanos y niega los derechos sociales. Que quieren un instrumento de dominación que se llama Estado para mantener el statu quo. Y estoy seguro que ustedes y todos los que son parte del espacio que hoy lidera Cristina, con un presidente que con mucho esfuerzo está sacando el país del desastre también, con un enorme gobernador como es Axel Kicillof, lo van a poder llevar adelante. Muchísimas gracias a todos y felicitaciones a los organizadores. Muchísimas gracias, Julio Alac, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. A continuación, escucharemos la palabra de la directora ejecutiva del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, perteneciente a la UNESCO, Fernanda Gil Lozano. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Yo quiero decir que voy a tratar de ser lo más breve posible porque en paralelo tengo una conferencia general que hace UNESCO y que bueno, pero igual estoy muy bien representada. Está Pablo y está Rodrigo, que yo voy, desaparezco un ratito y vuelvo. La verdad que yo hoy lo que quería comunicar es que es un honor para mí estar aquí en La Plata, compartir entre todos y todas este preforo de la provincia de Buenos Aires. Es un territorio importantísimo para la República Argentina. Desde el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, CIPDH UNESCO, estamos muy agradecidos y agradecidas al Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gracias a Matías Moreno, que desde la Subsecretaría de Derechos Humanos fue el gran impulsor de este encuentro, a Julio Alac y al equipo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, muchísimas gracias, a Daniela Vilar y al equipo del Ministerio de Ambientes. También quiero agradecerle a Cristina Álvarez Rodríguez, sé que no puede estar, y el Ministerio de Gobierno, a Guido Lorenzino y a la Defensoría del Pueblo de la provincia también. Gracias a Agustín Di Tofino, secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos, por estar aquí, hoy presente en representación de la Secretaría de los Derechos Humanos. Y en tu persona agradecerle a nuestro secretario, Horacio Pietragala, que es parte fundamental de este trabajo. Todos y todas, aliados y aliadas en este gran sueño que día a día se hace realidad, que es el construir el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos que tendrá lugar en la ciudad de Buenos Aires en marzo próximo. Este es el cuarto preforo que estamos acompañando. Previamente estuvimos en Tucumán en el mes de agosto y en Santa Cruz y en Neuquén en noviembre. Es un gran honor desde el CIPDH UNESCO estar trabajando codo a codo con cientos de organismos públicos, movimientos sociales, universidades, organizaciones de la sociedad civil y organismos de derechos humanos en la coordinación de este gran espacio de reflexión y debate y también de conmemoración y reconocimiento para levantar bien alto nuestras banderas en la defensa de los derechos humanos, por la memoria, la verdad, la justicia y el nunca más, por el castigo a los culpables, por la recuperación de nietos y nietas y el derecho a la identidad. Ese recorrido se lo debemos sin duda al movimiento de derechos humanos en nuestro país, a abuelas, a madres, a familiares, a hijos, ahora también nietes, y a tantas organizaciones. Hoy estamos presenciando un resurgimiento de los discursos de odio, el avance de las derechas y de actitudes fascistas por parte de dirigentes políticos, lamentablemente, y sectores de la sociedad. Es por eso que debemos estar más unidos y unidas que nunca, promoviendo la defensa irrestricta de la vida, la libertad y la igualdad. Es ante este escenario que entendemos que el foro es un aporte decisivo para nuestro país y el mundo,
para tratar los hechos históricos que hemos vivido como sociedad, pero también ante las nuevas formas de violencia y ataque sistemático a líderes populares y grupos sociales en la actualidad. Los cuarteles de ayer son las campañas de desprestigio y fake news de los medios de comunicación hegemónicos y sus operadores mediáticos de hoy, que con el acompañamiento del Poder Judicial lideran un aparato de persecución contra dirigentes políticos populares en Argentina y en toda la región. También se abordará la cuestión ambiental, la afectación a derechos del cambio climático y la persecución y muerte de defensores ambientales en la región. Acá me quiero detener un poquito porque es una parte muy importante de la discusión que posiblemente se desarrolle plenamente el año que viene. La exigencia tanto de África como América Latina y el Caribe del canje de deuda por la responsabilidad del cambio climático. Nos estamos muriendo por culpa de los países desarrollados. Hay una responsabilidad que es ineludible y nosotros estamos endeudadísimos. Aquí hay que pelear y hay que poder discutir a nivel internacional ese canje de deuda por responsabilidad en el cambio climático. Nosotros ya no contamos con las mismas posibilidades que contaron los países desarrollados. Esto junto con África lo tenemos que pedir, exigir y hacer pesar. Y esta es una recomendación que hace Naciones Unidas. Esto también lo quiero destacar, porque no estamos nosotros solos en esto, no está toda la región latinoamericana. África en estos momentos está sufriendo las mismas consecuencias que nosotros. La coordinación y cooperación sur-sur es un componente importantísimo en nuestras discusiones. También quiero decir que nosotros le vamos a dar una importancia enorme a todo lo que es el movimiento feminista, el Ni Una Menos y la lucha contra la trata de personas. No nos olvidemos que una mujer está muriendo cada 24 horas en Argentina y esto es un hecho que lo tenemos que decir y repetir. Y ya también nosotros humildemente esperamos que este foro sea un foro de las juventudes. ¿Por qué? Tenemos una comisión especial de juventudes. Porque es nuestra obligación ética y moral trabajar sobre el legado. Nosotros somos personas que ya, yo no digo que estemos viejos, por favor. Yo todos los días me pregunto qué voy a hacer cuando sea grande. Pero ya hemos tenido una participación y una lucha. Bueno, tenemos que trabajar en el legado. Cuando Perón decía que el 2000 nos encontraba dominados o nos encontraba unidos, ese no fue un eslogan de campaña. En realidad ese fue el legado de un pensamiento muy inteligente que tuvo, como de costumbre, para mí uno de los principales estadistas que tuvo la Argentina, que fue el general Perón. Entonces tenemos que trabajar fuertemente en nuestra juventud, en ese legado, que son los que tienen que tomar nuestras banderas y seguir adelante, porque los derechos, ustedes saben que son como un elástico, uno si no los está estirando, cuando los suelta, vuelven al punto de origen. Entonces hay que meterle, necesitamos integrar a las nuevas generaciones. Yo no me quiero extender mucho más, deseo que disfrutemos de esta jornada, que es una jornada importante de trabajo y desde ya nos encontraremos camino al tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, que esperamos que sea una verdadera fiesta de los 40 años de democracia ininterrumpidos que nos hemos sabido ganar y sostener. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernanda Gil Lozano, directora ejecutiva del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO. Y a continuación invitamos a hacer uso de la palabra al secretario ejecutivo del Foro Mundial de Derechos Humanos, Pablo Gentili. Buenos días a todas y a todos. Quiero, en primer lugar, agradecer al gobernador Axel Kicillof y a todo su equipo recibirnos tan generosamente en esta ciudad. Yo soy uno de los miembros de la diáspora platense. También soy de Gimnasia y Esgrima de La Plata, cosa que digo en todos los lugares en donde puedo, porque uno se puede ir de La Plata, pero nunca deja de ser del club platense al que pertenece. Y así fue que hace un poco más de 10 años, mientras tuve la posibilidad de vivir en Brasil en el gobierno de Dilma Rousseff, por un pedido de Dilma y una herencia del Foro Social Mundial, se organizó el primer Foro Mundial de Derechos Humanos.
Algunos años más tarde se organizó el segundo foro en Marruecos y en Marruecos se decidió que se haría el tercer foro en la Argentina. Asumió el gobierno de Mauricio Macri, por supuesto, decidió cancelarlo, suspenderlo, y cuando retomamos la coordinación del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO, con Fernanda Gil Lozano como coordinadora, como presidenta, decidimos recuperar las banderas del foro y hacerlo en la Argentina. Nos agarró la pandemia y dijimos, el 2023 tiene que ser nuestro año, como decía el ministro Alac, 40 años de democracia, nada mejor que festejarlo con esto que es un gran patrimonio político de la sociedad argentina y un gran legado que la Argentina le da al mundo. Yo sé que no tenemos muchas cosas para darle al mundo, pero con seguridad los derechos humanos son lo que nos transforman en una nación pionera, de referencia mundial. Piensen ustedes que España acaba de aprobar la Ley de Memoria Histórica, que viene a reparar las injusticias, desapariciones y violencias de la guerra civil que ocurrió hace tantas décadas atrás y que generó más de 200.000 desaparecidos, muertos y muertas en las cunetas, que ahí permanecen aún y que aún no se ha recuperado esas identidades que se han tratado. Como tantas, gracias compañera, como tantas españolas y españoles que murieron defendiendo la libertad y que recién ahora, después de tantas décadas, empiezan a tener una ley que reconozca el derecho de España a la memoria, a la verdad y a la justicia. Por lo tanto, estamos entregando esto al mundo, que es un patrimonio nuestro, es uno de los pilares de nuestra democracia en estos 40 años, y el año que viene este foro se realiza del 20 al 23 de marzo, porque culmina el 24 con esa gran marcha multitudinaria que vamos a hacer nuevamente, otra vez, otro año, pero con este sentido tan especial que tendrá nuestros 40 años de democracia. Ahora, quiero que se reconozca cuál fue el mensaje, porque esto es un foro mundial que se hace en la Argentina, pero que las organizaciones de todo el mundo que participan en su promoción reconocen algunas cuestiones que es bueno que nosotros las recordemos, porque son un mérito, como dijeron todas las compañeras y compañeros en la mesa, un mérito de la sociedad argentina, que se expresa sin lugar a dudas en la fuerza transformadora, revolucionaria que tuvieron los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner, también en las luchas de las madres, de las abuelas y los organismos de derechos humanos, pero que es un patrimonio de todas y de todos. Primero, que los derechos humanos en la Argentina han conseguido tantas conquistas porque han sido un espacio de trabajo en la diversidad donde a pesar de nuestras diferencias podemos luchar por una causa común. Lo que nos une es mucho más importante que lo que nos separa. Hay muchas organizaciones de derechos humanos y hasta inclusive las madres tienen diferentes organizaciones, pero nunca perdieron de vista su objetivo común, para qué estaban luchando, y en esa lucha se unieron y por eso esa lucha fue exitosa. Cuando lo que está en juego es mucho más importante que lo que podemos perder por nuestras diferencias, es coraje y convicción. Eso es lo que representan las madres abuelas de Plaza de Mayo, eso es lo que representan nuestros organismos de derechos humanos, eso fue el gobierno de Néstor y de Cristina. Coraje, valentía, sin lugar a dudas. La arrogancia o la petulancia patriarcal siempre nos llevó a decir que eso era tener huevos. Y en realidad las que demostraron que esto se podía lograr fueron en general organizaciones de mujeres que a lo largo de toda nuestra historia han puesto verdaderamente en evidencia que para luchar lo que hay que tener es mucha valentía, pero también hay que tener convicciones. Y cuando se pierde la convicción, se pierden las batallas. Porque en definitiva, lo que la lucha de los derechos humanos nos muestra en la Argentina es que los valores no se negocian. Podemos pensar las estrategias, pueden cambiar los escenarios, pueden inclusive cambiar nuestros aliados, pero lo que nunca pueden cambiar son nuestros valores, nuestros principios. Esos son los principios que nunca pueden estar en negociación. Y eso es lo que la lucha de los derechos humanos ha demostrado en la Argentina. También nos han demostrado y le hemos demostrado al mundo que las luchas no se ganan siempre ni se traban siempre en línea recta. Hay curvas, hay retrocesos. Como dice Álvaro García Linera, nos caemos y volvemos a levantarnos. Siempre se lucha tropezando, nunca se lucha saltando. Pero lo importante es seguir, como dicen las madres y abuelas todo el tiempo, las luchas que seguro perdamos son las que abandonemos. Y no podemos abandonar esas luchas. Eso es lo que nos mostró, en definitiva, la lucha por los derechos humanos. También nos mostró, como el ministro Alac y otros compañeros y compañeras lo decían acá, la importancia de la organización.
Para defender cualquier causa lo que es necesario tener es organización y movilización. Sin organización y movilización no podemos ganar batallas. Y los derechos humanos durante la dictadura, en los complejos momentos de la dictadura y durante estos 40 años, demostraron que era necesario mantener la organización y que la organización es fundamental para no perder el territorio, porque en general nosotros solemos decir es que en las derrotas no hay que abandonar los territorios, y lo que la lucha por los derechos humanos nos muestra es que en las derrotas no hay que abandonar los territorios y tampoco en las victorias, porque cuando los abandonamos en las victorias pensando que ya está todo ganado, después empezamos a sufrir derrotas en los espacios que nos costó tanto tiempo construir colectivamente. Nunca dejaron de movilizarse las madres y abuelas a pesar de las enormes conquistas que el gobierno de Néstor y de Cristina, que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner consiguieron a lo largo de estos años. Y esto es lo que nosotros queremos mostrarle al mundo en este tercer Foro Mundial de Derechos Humanos. En definitiva, también como decía Florencia, los derechos humanos nos muestran que la lucha por los derechos, la lucha por los derechos humanos en la Argentina nos muestra que la lucha por los derechos humanos siempre es una batalla cultural. Es una batalla que se traba en los sentidos, en las ideas, en la ideología, en la subjetividad. Esto la derecha lo sabe muy bien y trabaja en esos espacios. Los discursos de odio y las políticas de odio no son otra cosa que la construcción de un sentido común, que la construcción de convicciones que la gente va asumiendo sin entender que las asume como una relación de poder y las hace propias, se las encarna, las defiende. Hoy también en la sociedad argentina, donde se impulsan y se difunden, se amplifican los discursos de odio, también están los discursos de la lucha por la identidad, por la memoria, por la verdad y la justicia, que son patrimonio nuestro y ya han sido y serán patrimonio nuestro porque hemos mostrado un gran principio que los gobiernos populares han construido, que los intelectuales como Rodolfo Walsh, que los grandes referentes teóricos del progresismo y de la izquierda en el mundo ha construido, y la derecha ha aprendido a valorar mucho más, que esta idea de qué es la hegemonía. ¿Sí? En definitiva, la hegemonía lo que nos muestra es que cuando no hay claridad ideológica, no hay claridad organizativa. Cuando un gobierno, cuando una organización, cuando un partido pierde la claridad ideológica, pierde el sentido de su lucha cultural, en general se desorganiza y se debilita. Y los derechos humanos nos han demostrado y han sido un ejemplo excepcional en esta batalla. Por lo tanto, de aquí a algunas pocas semanas, del 20 al 24 de marzo, nos encontraremos en Buenos Aires en esta gran fiesta en donde vamos a agradecer, en primer lugar, como hacían también tantos miembros aquí de la mesa. Nuestras luchas necesitan primero que agradezcamos a quienes dieron su vida para que podamos estar aquí defendiendo estos valores, defendiendo estos principios. Pero también será, además de un momento de agradecimiento, un momento de reflexión. Daniela lo decía muy bien, Florencia también. Hay temas que nosotros tenemos que pensar en clave de los derechos humanos porque si no nos los van a robar. Y en esa clave no los discute la derecha, en esa clave no nos discute el macrismo. Cuando nosotros pensamos, como decía Daniela, en el medio ambiente en clave de derechos humanos, no podemos mezclarnos en esta cacofonía de discursos que aparece donde todos parecemos ser iguales porque estamos todos defendiendo el futuro del planeta. No estamos defendiendo solamente el futuro del planeta. Las consecuencias del cambio ambiental global son humanas, son seres humanos que sufren, no son cambios de temperatura, son cambios en los derechos de las personas. Y nosotros luchamos por el medio ambiente, defendemos la tierra porque defendemos a los seres humanos, a los hombres y mujeres que habitan en nuestra tierra. Esa es la batalla que tenemos que dar, son los grandes desafíos y también los grandes desafíos que nos esperarán en ese 2023 en la Argentina y en el mundo, un año extremadamente complejo, donde nosotros nos vamos a reunir para agradecer, para reflexionar y para organizarnos mejor para las luchas que vienen. Muchas gracias. Gracias, Pablo Gentili, secretario ejecutivo del Foro Mundial de Derechos Humanos. Y a continuación los invitamos a todas y todos a ver un breve video institucional para, por último, después darle la palabra a Rodrigo Gómez Tortosa, quien es el secretario ejecutivo adjunto del Foro Mundial de Derechos Humanos. Así que compartimos este breve video.
Por nuestro pasado, por nuestro compromiso presente, por el futuro que queremos. En el año 2023 seremos sede del Foro Mundial de Derechos Humanos, celebrando 40 años de democracia en nuestro país. Un evento global, fundamental para el fortalecimiento de estos derechos en todo el mundo. Un espacio de debate público en donde se abordarán temas como las políticas de memoria, el derecho a la identidad, el cambio climático, la trata de personas, las infancias y sus derechos, el vínculo de los derechos humanos en el entorno digital y muchos otros más. El foro es impulsado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, CIPDH UNESCO, y contará con espacios para reflexionar, crecer y compartir experiencias con actores relevantes como organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, organizaciones internacionales e instituciones académicas, entre otros. También tendrá una agenda cultural diversa, ferias de economía solidaria y espacios de producción cultural. Es motivo de orgullo poder ser anfitriones de este encuentro. Es parte de nuestro compromiso con los derechos humanos. Ahí está el video institucional del Foro de Derechos Humanos para el próximo mes de marzo 2023. Y ahora a continuación le damos la palabra al secretario ejecutivo adjunto del Foro Mundial de Derechos Humanos, Rodrigo Gómez Tortosa, que justamente nos va a estar presentando lo que va a ser este Foro Mundial para el mes de marzo del año que viene en Buenos Aires. Bien. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Gracias sobre todo al gobierno de la provincia de Buenos Aires, a Matías Moreno, a la Subsecretaría de Derechos Humanos, al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Gobierno, bueno, también a Julio y sobre todo al gobernador Alac por el compromiso de la provincia a realizar este preforo. Y asimismo, en realidad, quiero agradecer a todos ustedes. Realmente este Foro Mundial recoge el camino de más de 40 años de militancia en derechos humanos y el compromiso en cada parte del país que estamos viendo respecto al Foro Mundial es grandísimo y sobre todo la militancia. Así que agradecerles muchísimo a todos y a todas. Así que un aplauso fuerte para todos los presentes. Que una vez más Argentina va a ser parte de un hito histórico en materia de derechos humanos. Yo no sé si está la posibilidad de mostrar las imágenes, el PowerPoint, si no, directamente lo menciono. Me toca a mí entonces presentar lo que va a ser el Foro Mundial de Derechos Humanos, contarles cómo va a ser y sobre todo mencionarles que el Foro Mundial ya está teniendo lugar en estos momentos. Efectivamente, desde el mes de mayo de este año, el Comité Organizador Nacional de nuestro país se está reuniendo para organizar este foro, que como bien mencionaba Pablo es el tercero a nivel mundial. El primero se realizó en Brasil, el segundo fue en Marruecos y Argentina ahora tiene la responsabilidad histórica de organizar un foro mundial que va a hacer recibir a más de 15.000 personas, compañeros y compañeras de cada parte del mundo y que justamente un año muy importante para nosotros y nosotras, que es el 40 aniversario de democracia. Entonces, en esa línea, efectivamente, discutir temas como los derechos culturales, en lo que se refiere a derechos humanos, el ambiente y el desarrollo como un derecho humano, justamente en Naciones Unidas hace algunos meses se estableció como un derecho humano. El acceso a la justicia es otro de los derechos humanos que vamos a estar debatiendo en el foro. Así que, no sé si se puede poner ahí la imagen. Si no, yo ya voy comenzando y les cuento. ¿Qué es el Foro Mundial? Es una gran asamblea global, un espacio masivo. Bueno, ahí apareció la imagen nomás. Vamos hacia la primera diapositiva. O puede ser la segunda para cortar el hielo también. Ahí viene. Bueno, esta es la tercera, así que voy a arrancar comentándoles qué decía la primera. La primera solamente mencionaba que el Foro Mundial es el evento global más importante de derechos humanos que hay a escala planetaria. Efectivamente, los últimos 2 foros fueron encuentros muy... Ahí está el video institucional del Foro de Derechos Humanos para el próximo mes de marzo 2023. Y ahora a continuación le damos la palabra al secretario ejecutivo adjunto del Foro Mundial de Derechos Humanos, Rodrigo Gómez Tortosa, que justamente nos va a estar presentando lo que va a ser este Foro Mundial para el mes de marzo del año que viene en Buenos Aires. Bien. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Gracias sobre todo al gobierno de la provincia de Buenos Aires, a Matías Moreno, a la Subsecretaría de Derechos Humanos, al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Gobierno, bueno, también a Julio y sobre todo al gobernador Alac por el compromiso de la provincia a realizar este preforo. Y asimismo, en realidad, quiero agradecer a todos ustedes.
Realmente este Foro Mundial recoge el camino de más de 40 años de militancia en derechos humanos y el compromiso en cada parte del país que estamos viendo respecto al Foro Mundial es grandísimo y sobre todo la militancia. Así que agradecerles muchísimo a todos y a todas. Así un aplauso fuerte para todos los presentes. Que una vez más Argentina va a ser parte de un hito histórico en materia de derechos humanos. Yo no sé si está la posibilidad de mostrar las imágenes, el PowerPoint, si no, directamente lo menciono. Me toca a mí entonces presentar lo que va a ser el Foro Mundial de Derechos Humanos, contarles cómo va a ser y sobre todo mencionarles que el Foro Mundial ya está teniendo lugar en estos momentos. Efectivamente, desde el mes de mayo de este año, el Comité Organizador Nacional de nuestro país se está reuniendo para organizar este foro, que como bien mencionaba Pablo, es el tercero a nivel mundial. El primero se realizó en Brasil, el segundo fue en Marruecos, y Argentina ahora tiene la responsabilidad histórica de organizar un foro mundial que va a recibir a más de 15.000 personas, compañeros y compañeras de cada parte del mundo, y que justamente un año muy importante para nosotros y nosotras, que es el 40 aniversario de democracia. Entonces, en esa línea, efectivamente, discutir temas como los derechos culturales, en lo que se refiere a derechos humanos, el ambiente y el desarrollo como un derecho humano, justamente en Naciones Unidas hace algunos meses se estableció como un derecho humano. El acceso a la justicia es otro de los derechos humanos que vamos a estar debatiendo en el foro. Así que, no sé si se puede poner ahí la imagen. Si no, yo ya voy comenzando y les cuento. ¿Qué es el Foro Mundial? Es una gran asamblea global, un espacio masivo. Bueno, ahí apareció la imagen nomás. Vamos hacia la primera diapositiva. O puede ser la segunda para cortar el hielo también. Ahí viene. Bueno, esta es la tercera, así que voy a arrancar comentándoles qué decía la primera. La primera solamente mencionaba que el Foro Mundial es el evento global más importante de derechos humanos que hay a escala planetaria. Efectivamente, los últimos 2 foros fueron encuentros muy importantes para generar diagnósticos y también propuestas para la defensa y la promoción de los derechos humanos. Recordando el camino que hicieron nuestras madres, nuestras abuelas y también colegas. Hoy, más temprano, con Luis Alem mencionábamos, por ejemplo, a Roberto, a Rodolfo Matarolo, a Patrice Rice y a muchos compañeros que hicieron vanguardia en la defensa internacional de los derechos humanos. Recordemos que Argentina, por ejemplo, es el principal impulsor de lo que es la Convención de Protección de todas las personas a la desaparición forzada, artículos específicos en la Convención del Niño, por ejemplo, el derecho a la identidad, un derecho muy importante que justamente fue impulsado por nuestras abuelas, el derecho a la verdad. La Argentina tuvo un rol fundamental y justamente ese reconocimiento global que hay hacia la Argentina en derechos humanos se ve en la organización de este foro. Mencionarles también que la presidencia honoraria de este foro mundial está encabezado por Adolfo Pérez Esquivel, por Estela Barnes de Carlotto, 2 grandes luchadores y luchadoras de derechos humanos en nuestro país. Mencionarles que el querido Pablo es el secretario ejecutivo, yo lo estoy acompañando también en esa tarea, y decirles también que todo el equipo del CIPH UNESCO, también la Secretaría de Derechos Humanos y cada ente organizador del foro está trabajando muchísimo para que esto sea un éxito e invitarlos e invitarlas a que sean parte. Vamos avanzando un poco más rápido. Mencionarles un punto importante, decirle que cada organización de las cuales ustedes son parte pueden inscribirse en el Comité de Apoyo y Movilización Nacional. Este Comité de Apoyo puede proponer actividades, difundir el foro, ser parte y sumar a la organización en todos los aspectos organizativos del Foro Mundial. Decirles que hay un sitio web, después pueden verlo y chusmearlo. Estoy un poco apurado porque no quiero alentar mucho la actividad. Respecto a las comisiones temáticas, y este es un punto súper importante respecto al foro, son 26 los ejes temáticos que vamos a estar trabajando, militando, analizando y generando propuestas durante esos 4 días en marzo del año que viene. Son 26 ejes que son bastante exhaustivos, puede ser que algún tema haya no estado incluido, pero igualmente se puede hacer la propuesta, es decir, ningún tema tiene que quedar afuera. Pero mencionarles que, por ejemplo, derecho a la tierra, acceso a la justicia, comunicación y derechos humanos, comunidades indígenas, políticas culturales y derechos humanos que Florencia mencionaba más temprano, economía y derechos humanos, personas con discapacidad y derechos humanos, es decir, de forma bastante integral hemos hecho el listado de posibles temas que se pueden proponer. Mencionarles ahí, Fernanda hablaba más temprano, por ejemplo, de la Comisión de Juventudes,
un ámbito muy especial y muy importante en el Foro Mundial, porque entendemos que justamente hay que continuar construyendo conciencia para el futuro en lo que son el respeto y la defensa de los derechos humanos. Así que invitarlos e invitarlas a si conocen alguna organización de las juventudes que quiera sumarse, o dentro de sus organizaciones hay un ámbito joven, que por favor lo sumen al foro para continuar construyendo presente y futuro en la militancia. Continuemos un poco más. Bueno, esto ya se los mencionaba a las comisiones de juventudes. ¿Qué tipo de actividades pueden proponer en el Foro Mundial? Bueno, efectivamente, hemos, a partir de la perspectiva de Fernanda, hemos visto la importancia de ser más creativos que no solamente los paneles expositivos, así que invitarlos e invitarlas a pensar talleres, actividades culturales, ver de qué manera también hacemos, no solo hablarnos entre los convencidos y convencidas, sino también de convocar a nuevos compañeros y compañeras desde metodologías tal vez más creativas y demás que permitan también dialogar y pensar los derechos humanos. Avanzamos un poco más, ya empezamos a ver las fechas que nos quedan. Comentarles que hoy es 29 de noviembre, mañana es 30, por obvios motivos, y el 30 tenemos el cierre de propuestas de actividades, ¿sí? 30 inclusive. Entonces, tal vez invitarlos que después de esta jornada que vamos a tener hoy, tal vez si se les ocurren algunas ideas con sus organizaciones, puedan proponerlas durante el día de mañana. Es un formulario, un Google Form muy sencillo, todos lo hemos usado en algún momento, así que después del preforo del día de hoy, para que lo puedan ver. Avisarles que más o menos dentro de 10 días, tal vez puede ser 15, si nos atrasamos porque hemos recibido más de 1000 actividades, sin contar el cierre de mañana. Vamos a estar notificando cuáles han sido las seleccionadas. El 15 de febrero vamos a tener la agenda definitiva y del 20 al 24, como bien mencionaban los colegas, vamos a tener el foro. Mencionarle que habíamos hecho un primer cálculo de unas 600 actividades viendo los foros anteriores. Más o menos ese era el cálculo cuidadoso que teníamos. La verdad es que las propuestas, como les mencionaba, ya son más de 1000. Las comisiones temáticas, cada una van a proponer aproximadamente entre unas 10 y unas 15, es decir, van a venir de las comisiones temáticas unas 300, 400 actividades más. Es decir, vamos a tener al final unas 1500 propuestas. No sé quién va a organizar todo eso, espero que no sea yo, creo que va a ser alguien del equipo. Así que decirles que realmente hay desde varios rincones de todo el mundo se está viendo lo que está realizando la Argentina con este foro. Así que vamos a ser anfitriones y anfitrionas de no solo un evento muy importante, sino de compañeros y compañeras que militan en diferentes países y que están trayendo sus propuestas. Un poco más adelante, y con esto ya finalizo, mencionarle, este es el recorrido de los preforos que hemos hecho. Hoy estamos viviendo en 29 de noviembre el de La Plata, pero 12 y 13 de diciembre vamos a ir hacia el Chaco. Estos son los preforos que hay por ahora. No sé si Agustín después me va a confirmar alguno más hacia febrero, pero este es uno de los caminos que estamos haciendo, por lo que tanto los preforos nacionales como los internacionales ya son insumos. Hoy lo que vamos a charlar, discutir, debatir, son insumos que después vamos a llevar al Foro Mundial. Por eso alentarlos mucho que ahora en los paneles discutamos, pensemos, porque efectivamente va a ser parte de lo que va a ser el Foro Mundial. Y es una responsabilidad importante justamente, sobre todo por el compromiso que tenemos como argentinos y argentinas. Creo que con esto ya finalicé, creo que la próxima dice gracias, y si no ya con eso estamos. Hay alguna foto de los que fueron los preforos, ahí lo vemos a Horacio Pietragala en Santa Cruz, también estuvimos en Tucumán, allí estuvimos en Neuquén. Efectivamente, como está pasando aquí en la provincia de Buenos Aires, en cada rincón de la Argentina ya se está debatiendo respecto a el futuro de los derechos humanos, y eso es lo que estamos intentando desde el Foro Mundial. Lograr que efectivamente, como mencionamos, los discursos de odio no continúen avanzando y que el compromiso de los derechos humanos siga tan fuerte como es en nuestro país y en el resto del mundo. Así que muchas gracias y a disposición. Muchísimas gracias, Rodrigo Gómez Tortosa, por esta presentación de lo que va a ser el foro para el año que viene en Buenos Aires. Y agradecemos la presencia de todos y todas en esta apertura de este preforo de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, antes de dar comienzo al primer eje, les decimos que ya se preparen quienes van a estar exponiendo en este primer eje. Seguimos agradeciendo a las autoridades acá presentes. Los invitamos a ir hacia la parte de abajo del escenario porque vamos a compartir otro video más que tiene que ver con nuestra gran madre Eve de Bonafini, un homenaje que hemos realizado para ahí sí, después del video, comenzar con lo que es la primera parte, el primer eje de este preforo aquí en la ciudad de La Plata.
Yo creo que las madres vamos a morir con alegría de haber hecho lo que quisimos, lo que sentimos, de haber tomado en nuestras manos el camino de nuestros hijos, de hacer muchas de las cosas con que ellos soñaron, de reivindicarlos como revolucionarios, de sentirlos cada vez más cerca nuestro. Yo nunca pienso en mis hijos ni torturados ni muertos, no se me pasa por la cabeza. Siempre vivo los momentos más felices que viví con ellos. Todas fueron batallas. La única batalla que no hemos podido ganar hasta ahora es encontrarnos con nuestros hijos. Pero sí pudimos socializar la maternidad y hacer que ahora miles y miles de hijos asuman la responsabilidad de levantar las mismas banderas que los nuestros.